tal? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a esta edición central de Noticiero 6. En este día martes donde los números una vez más no son los mejores en cuanto estamos hablando de las cifras del COVID. Y es uno de los principales temas que vamos a estar desarrollando. Walter Contreras, buenas noches. ¿Cómo le va, señor Mariano Villatoro? Bienvenido a usted también y a toda la gente que se prende a la pantalla del 6. Obviamente el COVID sigue estando en la primera plana, sigue ocupando los titulares a nivel mundial, nacional y obviamente también departamental y provincial. Y ese va a ser parte de la información que vamos a tener esta noche. Bueno, estamos en la jornada previa a un encuentro que va a mantener el presidente de la República, Alberto Fernández, con gobernadores y al mismo tiempo los intendentes de la provincia de Mendoza están a la expectativa para ver qué es lo que se puede llegar a definir puertas adentro del territorio provincial. Las opiniones están divididas y eso es algo que estamos cotejando desde hace ya varios días, ¿no? Pero sabemos que en la reunión de ayer hubo un intercambio de opiniones bastante intenso entre los intendentes de un signo político del otro y el propio gobernador Rodolfo Suárez. De eso nos vamos a estar ocupando en cuestión de minutos nada más, porque hay un material muy interesante que tiene que ver con toda la actualidad local y la posibilidad de aplicar nuevas restricciones, que ya es algo casi cierto en nuestro territorio. Estamos hablando de San Rafael y del Sur, ya sabemos que Alvear ha tomado la delantera en ese sentido, pero además también queremos saber qué ocurre en el norte provincial. Claro, porque justamente pasa por ahí. El presidente delega a los gobernadores terminan delegando la responsabilidad a los intendentes y no hay una voz cantante que tome una determinación, y ya lo vimos ayer en la calle y el clamor se hace cada vez escuchar más alto. La gente pide determinaciones para un lado o para el otro, pero si le parece ahora vamos a los títulos. Compartimos principales títulos de esta edición central. COVID-19 en San Rafael. Por el aumento de casos en el departamento, el intendente Emir Félix brindó detalles sobre su postura ante nuevas restricciones que podrían aplicarse. Aclaró que esperan la reunión prevista para mañana entre el presidente de la Nación y los gobernadores de las provincias para ver cómo avanzan en las medidas. Exclusivo, Ulpiano Suárez en vivo. Ante el avance de la segunda ola de coronavirus, el intendente de Ciudad de Mendoza hablará sobre las medidas tomadas en la actividad nocturna y la situación actual en la provincia. Covidiota, la palabra que creó la RAE. Según la institución, se denomina así a aquellas personas que se niegan a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de coronavirus. Muy bien, y de los títulos entramos directamente en la actualidad. Me quedo con lo de covidiota. Parece algo hasta chistoso, pero en realidad no lo es. La RAE, la Real Academia Española, ya lo incorporó en el idioma español. La palabra covidiota implica o significa aquel que no respeta las normas. En un ratito lo vamos a estar desarrollando a través de sitioandino.com.ar, pero ahora es momento de darle la bienvenida al intendente de Capital, Ulpiano Suárez, al aire de esta edición central. Bienvenido, intendente, gracias por atendernos. Estamos en comunicación vía Zoom. Walter Contreras y Mariano Villatoro los saludan. Walter, Mariano y a toda la audiencia de Noticiero 6, muy buenas noches. Gracias por el contacto. ¿Cómo le va, intendente? ¿Está tranquilo, intendente? Bien, muy bien. Tranquilo no, obviamente los datos del día a día preocupan, pero quienes tenemos la responsabilidad en este caso, de conducir una gestión municipal o un gobernador, ministros, presidente, su gabinete, tenemos que ser muy objetivos, tomar decisiones sobre la base de los datos sanitarios, con evidencia, porque como bien los escuchaba recién, los vecinos de cada municipio, de cada departamento, piden que tomemos medidas. Cuando se toman medidas sabemos que impactan en cierto grado en la economía, entonces los afectados por las medidas también reclaman respuestas del gobierno local. Así que, analizando día a día los datos, que es lo que surgió ayer de esa reunión que ustedes mencionaban con el gobernador, donde analizamos la situación sanitaria, una comparativa de los datos de las distintas semanas epidemiológicas que indican que estamos en una suerte de amesetamiento, con una gran cantidad de casos diarios, pero amesetamiento,
que es consecuencia de una medida adoptada en la provincia, que fue la restricción de circulación nocturna, que como saben ayer consensuamos todos los intendentes con el gobernador, extender desde las 23:30 desde esta noche hasta las 5:30 del día siguiente, porque es una medida que ha tenido un impacto en la disminución de la circulación de personas, que es positivo, no solo desde el punto de vista de la pandemia en sí, por los contagios, sino también porque se han disminuido la cantidad de accidentes de tránsito que demandan por lo general respuesta del sistema sanitario. Por eso la extensión de esta restricción nocturna y luego aguardar, todos coincidimos en aguardar lo que suceda mañana en la reunión del gobernador con el presidente Fernández. Hoy se reunió una tanda de gobernadores, mañana el resto. Reunión de la cual quizás surjan algunas medidas restrictivas, por eso aguardar, para no tomar en la provincia de Mendoza medidas que no estén en sintonía con lo que se resuelva a nivel nacional. Y algo que yo destaco de la reunión de ayer es que todos los intendentes consideramos que era muy importante mantener esa instancia de diálogo, de escuchar la realidad de cada uno de los departamentos y que las decisiones las tomamos entre todos, consensuando en la medida de lo posible, pero sin recurrir a una delegación a los intendentes, que lo que haría es que cada uno pueda tomar decisiones aisladas que no van a tener el impacto que nosotros buscamos, que es que el sistema sanitario tenga capacidad de respuesta. Pero ante semejante situación, que vemos tensionado el sistema de salud en la provincia, ¿usted cree suficiente? Se reunieron todos los intendentes con el gobernador. ¿Cree suficiente una hora más solamente guardarnos en la noche antes de irnos a dormir a las 0:30, irnos a las 23:30 o cortar toda circulación? ¿Cree usted que es suficiente? Bien, en base a los datos sanitarios, como les decía, donde hemos advertido un amesetamiento consecuencia de esa restricción nocturna, entendíamos prudente aguardar lo que se defina en esta semana a nivel nacional y con alcance seguramente a nivel provincial. Obviamente que conversamos sobre otras medidas posibles, como algún intendente planteó la restricción de circulación conforme a la terminación del DNI, que es una herramienta, una medida que se aplicó con efectividad en la primera ola de la pandemia. También se habló de la necesidad de disminuir o reducir las reuniones sociales y aquellas actividades no protocolizadas. Por eso también para analizar luego del miércoles están en la mesa, entre otras, esas medidas. Lo que buscamos o a lo que debemos apuntar es medidas efectivas que tengan impacto en cuanto a bajar la circulación de las personas. Justamente, Ulpiano, usted mencionaba, ¿no? Para que esto tenga efectividad, lo ideal es que vayan en tándem todos los intendentes con el gobernador y asimismo dentro de las posibilidades con la nación, ¿no? Más allá de que han habido varias dicotomías en este sentido a lo largo de lo que va de la pandemia, digamos, más de un año, ¿no? En concreto, el tema es que hay intendentes que están pidiendo tener la potestad de decidir o de lograr una suerte de autonomía en cada una de las regiones o en cada uno de los departamentos puntualmente. ¿Usted está de acuerdo con esto? Y además le quiero consultar, ¿cómo está dando resultado el tema del horario corrido de comercio? Algo que, bueno, por allí, acá en el sur se ha aprobado y es como que no ha sido muy bien recibido por la gente, pero las circunstancias son muy diferentes, ¿no? Bien, de la reunión de ayer surge el consenso de que las decisiones se sigan tomando en conjunto, en esa mesa amplia de gobernador con su gabinete y los intendentes. Distinta a la situación de General Alvear, donde Walter Marcolini solicitó medidas específicas en cuanto a limitación de circulación para ese departamento, en virtud de este brote que ha tenido, lo cual hizo que elevar un pedido al gobernador y en un decreto se confirman esas restricciones. El resto, en general, coincidimos en seguir tomando las decisiones en conjunto y evitar decisiones aisladas que no tendrían el impacto deseado. Imaginemos que en la ciudad de Mendoza avanzamos con alguna restricción en la circulación, con un horario distinto en cuanto a actividades, y yo tengo que pensar la situación de la ciudad dentro del gran área metropolitana, donde viven 1.200.000 personas, donde hay una gran movilidad por trabajo, estudio, trámites y demás. Entonces, bueno, entiendo que lo más razonable es seguir tomando
estas medidas a nivel provincial, como sucedió, recordarán que al estar en distintos municipios en estado o en alerta epidemiológico, algunos, otros no, acertadamente el gobernador resolvió unificar las medidas para toda la provincia. Si bueno, por eso le preguntaba, ¿no, intendente, claro, con respecto al tema de que vayan por separado y además porque fundamentalmente desde la oposición hoy por hoy se está planteando el tema de pedir la autonomía, algo que constitucionalmente hoy por hoy en la provincia de Mendoza no existe. Sí, existe en el caso de Córdoba, por ejemplo, que tiene autonomía municipal, pero eso ya está incorporado. ¿Usted estaría de acuerdo o sería de la tendencia de ir por ese lado o no? No, yo comparto la opinión que incluso muchos intendentes del espacio opositor, del justicialismo, plantearon ayer en la reunión de seguir manteniendo esta instancia para tomar las mejores decisiones en conjunto. No he solicitado al gobernador autorización para tomar decisiones en forma aislada desde la ciudad. Y retomando la pregunta que me hacían en cuanto al horario escalonado, horario corrido, desde ayer está en vigencia en la ciudad y también en Godoy Cruz. La apertura del comercio a las 10 de la mañana ha tenido un alto acatamiento por parte de esta medida por parte de los comerciantes de la ciudad, que también ya han implementado, han incorporado en su dinámica de funcionamiento el horario corrido. Y esta es una decisión que tenemos que fortalecer porque eso se toma sobre la base de evidencias, de la información que nos suministra la Secretaría de Servicios Públicos en cuanto al uso del transporte público para desplazarse hacia la ciudad. Advertíamos durante los meses de enero, febrero, marzo y abril que se han hecho mediciones, 3 picos en cuanto a la utilización del transporte público durante el día, entre las 7 y 8 y media de la mañana, cuando los chicos van a la escuela y muchos empleados y empleadas de comercio van a sus lugares de trabajo o a los bancos, un pico al mediodía, ¿sí? entre las 13 y las 14 horas y un pico en la tarde entre las 18 y 19 horas. Con esta dinámica, abriendo el comercio a las 10, manteniendo el horario de ingreso de escuelas a las 8, la administración pública a las 9, lo que buscamos es aplanar ese pico y hacer que el sistema de transporte público brinde mejores respuestas y un mejor servicio, evitando aglomeración de personas. Con el horario corrido, es decir, evitando el corte de la siesta, lo que buscamos es aplanar ese pico del mediodía, porque ya no harían ese viaje que podía colapsar el sistema de transporte público. Y con este cierre de actividades que puede darse a las 18, 19 o 20 horas, también buscamos aplanar ese tercer pico. Hoy tenemos que tratar de que la utilización del sistema de transporte público sea un medio de movilidad seguro para ir a trabajar, para ir a la escuela, para ir a hacer un trámite, y con este horario escalonado apostamos a lograrlo. La semana próxima ya tendremos esa nueva curva y ojalá hayamos logrado el objetivo que es evitar esos picos y aglomeración de personas. Así que esa es una medida puntual de la ciudad, también adoptada por el departamento de Godoy Cruz, porque como bien lo decían, la situación en la zona céntrica es distinta a la situación de un barrio o de una zona rural. Por eso también nosotros contemplamos la situación del comercio de barrio, el comercio de cercanía, el lugar donde nos aprovisionamos cuando regresamos luego a la jornada de trabajo, de estudio a nuestros domicilios. Ahí en este caso vamos a ser más flexibles, permitiendo que funcionen más allá de las 20 horas. Sí, y después lo que pedimos también que se sumen los hipermercados y los centros comerciales, donde también hay una gran cantidad de personas que se desplazan a trabajar. Señor Intendente, mi pregunta va dirigida a lo siguiente. Uno comienza, si bien no se han hecho anuncios, pero uno empieza a dejar o se empieza a entrever el tema de la salida por número de documento, las reuniones sociales, otro ejemplo. A buen entendedor. Lo mencionaba ahora. Exactamente, ¿no? A buen entendedor, por palabras, uno se va dando cuenta por dónde pueden ir o no, quizás, las próximas restricciones. No digo que usted lo haya anunciado, no lo hizo, pero uno empieza a entrever cosas cuando habla con personas como usted que tienen responsabilidades. Mi pregunta es la siguiente, ¿y los casinos? Bien, puntualmente ese caso, esa situación la planteó Walter Marcolini. Obviamente que en esta nueva reunión o encuentro que vamos a tener con el gobernador para el fin de semana, y teniendo en cuenta las posibles medidas que se anuncien desde el gobierno nacional, que por lo que veo en los medios de Buenos Aires se descarta volver a una fase 1, sino avanzar en medidas concretas. Obviamente tenemos que considerar
aquellas actividades que aún protocolizadas generan el desplazamiento o el encuentro de una gran cantidad de personas. Puede Sí, ser sobre la todo en situación de los espacios casinos. cerrados, ¿no? Así, En el caso de los así lo ha casinos. planteado más que el intendente Alvear, creo que también desde el este se ha planteado. La situación de los centros comerciales. Nosotros tenemos que pensar en medidas efectivas, tendientes a bajar la circulación y la aglomeración de personas, sin desconocer datos sobre movilidad. Hoy veía en un diario que se ha publicado datos sobre movilidad que ha aportado Google y hablaba puntualmente de los municipios del sur, que es donde, en la provincia donde mayor disminución del tránsito urbano se ha producido. Y eso es bueno porque más allá de las actividades habilitadas, de los protocolos, es importante que en estos momentos recordemos las medidas sanitarias de cuidado, esas han estado vigentes siempre, aún cuando hemos pasado de aislamiento, distanciamiento, distintas fases con números, siempre han estado vigentes, hay que seguir con los cuidados personales y después restringir la circulación que aún habilitada no sea necesaria. Vemos que ha disminuido en los municipios del sur la asistencia o la movilidad en las plazas y parques, que es donde se produce de alguna manera un encuentro social también. Ha disminuido la circulación en los municipios del sur en comercios y en espacios de ocio. Bueno, por ahí no es necesario llegar a una restricción o una limitación de la circulación conforme a la terminación del DNI, si cada uno de nosotros limita la salida a lo que es indispensable. En el caso de ustedes, a trabajar, a los chicos a las escuelas, hacer un trámite que sea necesariamente presencial. Nosotros podemos aportar mucho antes de llegar a una medida que quizás resulte necesaria, pero que va a impactar en la economía. Y el modelo de gestión de Mendoza en la pandemia es lograr ese equilibrio entre economía y salud, y atendiendo ahora siempre a la capacidad de respuesta del sistema sanitario. Ahí está el tema, justamente a eso quería ir. Si bien no le compete en forma directa, ¿no? Y ya para ir dándole cierre también a la nota por una cuestión de tiempos, ¿no? Intendente, ¿cómo está la situación sanitaria en lo que tiene que ver con Mendoza, ¿no? Le pregunto porque, por ejemplo, acá en el sur realmente estamos, no usamos la palabra colapso por una cuestión de prolijidad semántica, pero estamos muy cerca de una saturación. Hay gente que está llegando a parir, madres que están llegando a parir y que no hay sala de partos. Hay gente que está llegando con lesiones por accidente y la tienen que andar derivando, buscándole un lugar. Sabemos que el Central, por ejemplo, está estirándose al máximo de la capacidad, por mencionar un hospital, ¿no? ¿Qué datos maneja usted concretamente? ¿Y hasta cuándo puede aguantar esto, no? Confirmar lo que decían, leía declaraciones de José Muñoz, director del Hospital Yestacó, un dato que tenemos que tener en cuenta, que es actualmente los pacientes más graves, y esto también se confirma a nivel nacional, está entre una edad de los 40 a los 60 años, que no era la foto, no era la situación de la primera ola. Entonces esta es un dato, una evidencia que tenemos que atender a la hora de tomar medidas y determinar cómo y dónde se producen los contagios. Y también, bueno, en esa misma nota leía que el hospital está con una ocupación de terapia de un 90 o un 95%, y cuando hablamos de porcentajes, son datos similares a la ocupación de camas COVID, camas críticas en el Gran Mendoza. Un dato positivo es este amesetamiento, alto, insisto, con datos altos, pero un amesetamiento. Nosotros tenemos que seguir trabajando para bajar la cantidad de contagios diarios, que es la única manera en que vamos a oxigenar al sistema sanitario. Cuando hablamos de sistema sanitario no solo hablamos de camas, de infraestructura, que se está trabajando el gobierno provincial para incorporar más camas puntualmente. No, todo el tiempo estamos hablando de camas, pero también de los médicos, ¿no? Es algo que ya lo hemos planteado. A eso quería llegar. Un personal de salud que no ha tenido reemplazo, ha sido el mismo personal de salud desde el comienzo de la pandemia. Entonces tenemos que ser solidarios, tenemos que ser muy responsables a la hora de tomar medidas que impliquen una restricción de actividades. Tenemos que ser solidarios como ciudadanos, cumpliendo con los protocolos. Si tengo un comercio, cumpliendo con los protocolos. Si voy a una reunión, que sea una reunión permitida, cumplir con las medidas sanitarias. Y en cuanto a la ciudad, bueno, nosotros hemos advertido, me imagino que será una situación similar a la de San Rafael. Arrancamos la semana 1
epidemiológica de este año con un promedio diario de 10 casos, y eso tuvo un incremento en la semana 14 de 81 casos. Vemos que es muy marcado el crecimiento. Bueno, lo que tenemos que trabajar es para que este amesetamiento vaya impactando en una reducción de casos diarios. Bueno, hoy la discusión o la conferencia de prensa de la ministra Bisotti, bueno, era para transmitir tranquilidad en cuanto al suministro de oxígeno, que es muy requerido, un insumo muy requerido, tanto en el sector público como privado de salud. Y digo, bueno, cuando escuchamos esos datos, nosotros tenemos que ubicarnos como ciudadanos y actuar con la mayor responsabilidad y solidaridad. Porque digo, no solo hablamos de cama, hablamos de médicos, enfermeros, administrativos, que trabajan incansablemente en todos los puntos de la provincia, brindando un servicio de calidad. Digo, bueno, por todos ellos también nosotros tenemos que cuidarnos, tenemos que hacer actividades autorizadas, solamente las autorizadas, aquellas actividades que no son indispensables y que podemos dejar o hacer de manera virtual, vamos por esas vías y bajemos la circulación. Bajar la circulación es una de las medidas necesarias para bajar los contagios. Así que bueno, esa es la situación en Mendoza. Hoy, insisto, más allá de que hay algunos departamentos que no están en el rojo o no son de alto riesgo epidemiológico, pueden estarlo, por eso requiere un trabajo coordinado entre todos los intendentes, más allá de los signos políticos. La pandemia necesita que superemos todo tipo de grietas y que a la hora de tomar decisiones para Mendoza nos volvamos a sentar en los próximos días con el gobernador, compartir esta información y tomar las mejores decisiones, siempre apuntando a consolidar este modelo de consenso y de equilibrio entre salud y economía que es tan importante. Muchas gracias, señor intendente, muy amable. Le agradecemos muchísimo. Muchas gracias a usted. Un abrazo. Buenas noches, adiós. Ulpiano Suárez, intendente de la ciudad de Mendoza, intendente de Capital. Bueno, este es el panorama de cómo está Mendoza en este momento con respecto al COVID. Algunas medidas que por acá se consideran tenues, por decirlo de un modo suave, pero que por lo que nos dice el intendente de Capital, que es también sobrino del gobernador de Rodolfo Suárez, aparentemente estarían teniendo un impacto positivo, aunque con números todavía muy elevados en cuanto a la cantidad de casos diarios y a la situación hospitalaria de Mendoza, fundamentalmente. La verdad, no voy a hacer un comentario. Obviamente nunca me atrevería a hacer un comentario de una persona con la que acabamos de entrevistar. Correcto. Pero sí pongámonos de acuerdo en algo, que si bien los casos pueden entrar en una meseta, son acumulativos. Claro. Y estamos hablando de cantidades. Claro, no está saturando el sistema hoy por hoy. Son acumulativos. ¿No? Bueno, en fin, con respecto a este tema no es el único material y ahora los vamos a invitar a compartir un testimonio más que interesante porque nos toca en forma directa. Durante esta tarde tuvimos la posibilidad de dialogar en forma tranquila y, bueno, inextenso con todos los detalles acerca de qué puede llegar a ocurrir en San Rafael. Hablamos de la provincia, pero también puntualmente del departamento de San Rafael porque... Bueno, con respecto a algo que le preguntábamos a Ulpiano Suárez también, ¿qué ocurrió en la reunión con el gobernador? Donde, si bien todos dicen que no fue subida de tono y que fue muy cordial, sabemos que hubo algunos intercambios bastante duros en algunos momentos con respecto a las posturas, ¿no? De quienes quieren ir hacia un modelo más restrictivo y los que pretenden mantener algo un poco más light o más laxo. Yo si estuviera en su casa, me quedo ahí sentado... Subo el volumen, le doy 3 segundos, súbalo. Emir responde a todo, COVID. Primera parte, Primera parte y enseguida ya estamos en el próximo bloque también, como decíamos, es bastante completo el material, a prestarle atención. Ayer tuvimos una videoconferencia, todos los intendentes, donde estaba el gobernador, estaba... la ministra de Salud, estaba el ministro de Gobierno y el ministro y el director general de Escuela. Ellos, bueno, quedaron en mandarnos alguna información más sólida al municipio y no me ha llegado hasta aún, pero nos plantearon que la semana 15, que fue la semana anterior, hace 2 semanas, fue mayor que la semana 16. Pero en realidad el problema de esto es que es acumulativo. Y por un lado la semana 15 se referenciaba con Semana Santa, que por supuesto que después de Semana Santa la movilidad bajó muy importante. Yo
no soy optimista en función del resultado de cómo está la situación. Y en el diálogo con el gobernador, lo que estamos intentando es articular todos juntos para que no haya una clara división de la situación que se está viviendo. Hoy debemos recibir una información valiosa de saber qué es lo que está pasando en General Alvear, que es muy superior a lo que nos está ocurriendo en San Rafael. El gobernador nos pidió hasta el día miércoles para poder articular qué se va a hacer con respecto a las restricciones. Ustedes me conocen, saben que yo en el tema de salud y en el tema que tiene que ver con la debilidad que tenemos nosotros en función de la situación de defensa sanitaria, ya que tenemos un sistema de salud público óptimo, pero no tenemos un acompañamiento parejo del sector de salud privado como tiene el Gran Mendoza. El Gran Mendoza tiene muy desarrollada la salud privada y nosotros aquí no tenemos ese gran desarrollo, a pesar de que el sector privado hace un esfuerzo muy grande, no tiene la infraestructura capacitada como para poder atenderlo todo. El mismo CEP no tiene la infraestructura para atenderse. Entonces realmente tenemos algunas debilidades que son muy complejas, a pesar de que estamos mucho mejor que el Gran Mendoza. Pero acá tenemos que ver el seguimiento de lo que va ocurriendo y compararnos con los países que van más adelante que nosotros, como Chile, como Europa, qué es lo que está sucediendo. Y es evidente que nosotros el año pasado buscábamos hacer restricciones para poder ganar camas. Hoy tenemos que tener restricciones para esperar que lleguen más vacunas. Esto es siempre ganar tiempo. La parte económica ya lo vimos en la práctica el año pasado y es el temor más fuerte que hay en la calle hoy por hoy. O sea, la misma gente que está pidiendo que restrinjan más también pide que cuiden las fuentes de... Yo no tengo dudas, pero hay en un punto donde es la pandemia la que ataca la situación de la fuente de trabajo y no la restricción. Hay gente que va a dejar de salir por un problema de la pandemia en sí, por un estado de conciencia. Nosotros necesitamos que lleguen más vacunas. A China no le alcanzan las vacunas para China mismo. Hoy está restringiendo las exportaciones China, o sea que eso nos complica aún más. La situación de faltas de vacuna en el mundo. Nosotros no somos una potencia mundial y lo que se consigue en buena hora, pero tenemos que ganar tiempo para que haya una población mayor vacunada. En principio se dijo que se iban a poner de acuerdo. La situación de Alvear llama la atención, había que salir a apagar ese incendio. El intendente toma determinaciones, las dio a conocer ayer a última hora. ¿Usted siente que se van a poder poner de acuerdo y si en ese caso piensa tomar restricciones? Si no nos ponemos de acuerdo, yo voy a adaptar las restricciones en función de San Rafael, de la situación sanitaria de San Rafael. Digo, en el momento que estemos próximos a una situación de posible colapso sanitario, no tengas duda que tenemos que restringir. Y tenemos que restringir que las reuniones sociales, desde ya que tenemos que restringir las reuniones sociales, para tratar de que en el tema laboral se siga trabajando. Pero aquí hay que tener coherencia. Todo el sistema estatal tiene que funcionar con fundamentos y con coherencia. No podemos cerrar la justicia, dejar abiertas todas las escuelas. Hay situaciones que desgraciadamente vamos a tener que encontrar la vuelta. Yo creo que en algunos casos las clases podrán seguir en algunas escuelas y en otras que no tienen las características necesarias para que los chicos estén seguros, no deberán seguir. Entonces, lo peor que podemos hacer es buscar posturas políticas con respecto a la pandemia. Aquí lo que hay que hacer es pragmáticos, claros y actuar con fundamentos. Porque yo no veo bien que por un lado cerremos los municipios, cerremos la justicia y queden las escuelas abiertas. Eso no lo veo coherente. Entonces me parece que aquí es mucho más fácil si gobierno nacional, gobierno provincial y los municipios articulamos las medidas en forma integral. Bueno, ¿y cómo estamos para llegar a eso? Estamos esperando la reunión del presidente con los gobernadores mañana
para ver cuáles son las medidas nacionales y provinciales que el gobernador acepte. Yo estoy de acuerdo con que el presidente deje liberado a los gobernadores y a los intendentes a tomar medidas. Para eso nos tienen que otorgar, nos tienen que dar nos tienen que dar el poder de hacerlo. O sea, ¿No lo tienen ya? No, de ninguna manera. O sea, el gobernador son los que toman hoy las medidas de las restricciones, los intendentes se las pedimos al gobernador, como el caso del intendente de Alvear, que le pidió al gobernador las restricciones y el gobernador se las otorgó. Entonces, hoy por hoy todavía no hay un otorgamiento de facultades a los intendentes. Entonces, este es el estado de situación. El día miércoles tendremos una reunión, luego de la reunión que tengan el presidente con los gobernadores, y a partir de ahí tenemos que tener una evaluación. Esto es muy dinámico, esto cambia todos los días, así que ahí vamos a tener que ver el estado de situación de cada uno y en función de eso tomar medidas. Bien, leíamos, lo escuchábamos, lo veíamos y leíamos. Si no nos ponemos de acuerdo, voy a adoptar restricciones. Palabras de Emir Félix textualmente. Recién hablábamos con Ulpiano Suárez, la idea es llegar entre todos los intendentes y el gobernador a un consenso general para que se aplique una medida, la que definan, en todo el territorio provincial. ¿Lo ve factible, Contreras? Yo creo que sí, porque, bueno, no sé si le van a dar tantas libertades desde la gobernación a nuestro intendente. Pero, Mariano, te transporta cuando eras chico, cuando vos eras chico. Estabas comiendo una mandarina y se te caía el último gajito al piso. Estabas comiendo el helado allá en las veredas de Alvear y se te caía el helado al piso. Terrible. ¿Viste ese gusto a poco? Sí. Así me quedé yo con el intendente. Tenemos más enseguida. Sí, por supuesto. ¿Con cuál de los intendentes? No, con el nuestro. Bueno, primera parte de Emir Félix, lo que acabamos de compartir. A la vuelta del corte comercial, vamos con Emir Félix respondiendo a todo. Vení a Musimundo y aprovecha esto.
Pues el segundo bloque en marcha de esta edición central, y uno de nuestros principales títulos ya viene en la segunda parte del Intendente Félix. Un segundito nada más, pero uno de nuestros principales títulos tiene que ver con una modificación a nivel internacional que definió la RAE, estamos hablando de la Real Academia Española, material que tomamos a través del portal sitioandino.com.ar. Covidiota. No se lo digo a ustedes, le estoy diciendo la palabra que creó la RAE para quienes se niegan a cumplir con las normas sanitarias. Dícese de la persona, siempre soñé con decir dícese. Dícese de la persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio de la COVID. Covidiota tiene su etimología en el calco estructural del inglés covidiot, voz atestiguada en esta lengua desde el año 2020 en la prensa y consignada ya en el Oxford Advanced Learners Dictionary. Qué bien que estoy con el inglés. Pero muy bien. Y esta, a su vez, perdón, de COVID e idiot, explica la RAE a través de su sitio web. También se atestigua como adjetivo, como persona que se niega a cumplir las normas sanitarias dictadas para el contagio de la COVID en abril de 2020 en el Diario de Sevilla, en el artículo de un diario de esa región. Sí, muy bien. Entre la familia de palabras derivadas detallaron covidiotez, a la que definieron como la actitud o cualidad. Una cualidad. Sí. Una cualidad. La covidiotez puede ser una cualidad de una persona que se niega a cumplir con las normas sanitarias dictadas para evitar el contagio del COVID, y como sinónimo puede utilizarse también el vocablo covidiotismo, detalló la Real Academia Española en su diccionario actualizado 2021, pero además no es la única, pues está covidiota, está covidcidio, que es exterminio de multitud de personas causado por la pandemia de la COVID, y covidengue. Bueno, esto acá en Argentina lamentablemente tenemos covidengue, que es la coexistencia del COVID y el dengue. Mirá. Hay gente que se ha enfermado de las dos cosas en este país, es de no creer, ¿no? Covidiota es el nuevo vocablo, en realidad, que incorpora la RAE, la Real Academia Española, en su diccionario del idioma español. Yo agregaría covimbécil, hay varios. Usted me pregunta si me gusta la palabra covidiota, yo le digo sí. ¿Te agrada? Sí. Yo creo que todos hemos sido algo covidiotas en algún momento. ¿Por qué no? Todos nos hemos descuidado en algún momento. Así que tratemos de no ser covidiotas. Bien, seguimos hablando de COVID-19, cuando no, y en este caso ha llegado el momento de compartir la segunda parte del Intendente Emir Félix, donde da todos los detalles, contestó todo, rápidamente. Todo. Lo escuchamos. Cuando vos no tomás las medidas a tiempo, terminás en el drástico. Si podemos tomar las medidas en forma preventiva, con tiempo, si no las medidas tardes, es con la gente sin poder ingresar a las camas críticas. En realidad esta es la situación, por eso que es muy importante saber qué ocurre en el espacio sanitario. Y por hoy, San Rafael todavía no está en el nivel de gravedad que se encuentra el Gran Mendoza. El Gran Mendoza está realmente muy complicado y Alvear colapsó. San Rafael todavía, pero si no tomamos las medidas en tiempo, las vamos a terminar tomando cuando ya estamos colapsados. Eso no es lo mejor. Así que va a haber mucha discusión en esto, está habiendo mucha discusión en esto, sí, de hecho, para ponernos de acuerdo. Subida de tono por momentos, ¿no? No, subida de tono no, subida de tono no fue la reunión, no, para nada. Cada uno planteó, hubimos muchos intendentes de todos los colores políticos que planteamos una postura, otros plantearon otra, algunos pedíamos restricciones, otros pedían que quedara todo abierto, y es para escucharnos. Y yo espero que mañana miércoles podamos tener una ruta de acción que podamos trabajar articulando. Mi idea es cuidar la salud y, por supuesto, cuidar la economía. El año pasado, en su momento, cuando hicimos la burbuja de San Rafael, era porque teníamos una situación de que no queríamos que entrara el COVID lo más tarde posible. Ganamos mucho tiempo. Llegamos al 13 de agosto, entre el 13 y el 14 de agosto, sin ningún caso. Entonces luego planteamos cuidarnos para tratar de demorar que llegáramos a la transmisión comunitaria. Llegamos a la transmisión comunitaria en la segunda quincena de octubre y tuvimos que vivir la transmisión comunitaria entre octubre y fines de noviembre, donde
una cuestión climática o como sea, pareciera que en el verano la situación se baja. Y ahí pudimos dinamizar nuestra economía a full. Hemos estado hasta hoy, hasta Semana Santa, digamos, con todo abierto, tratando que la economía se dinamice, recuperándose. Bueno, hoy nos toca vivir en transmisión comunitaria todo el invierno. Entonces, por supuesto que yo prefiero que las medidas sean graduales, que sean por impacto, que se abra, que se cierra. A mí me parece muy bien lo del número de documentos. Eso baja el nivel de movimiento, pero se continúa, la situación económica se continúa abierta. El conflicto en el número de documentos, los papás que llevan los chicos a la escuela. Bueno, habrá que resolverlo. Y por ahí los chicos tendrán que ir 15 días a la escuela y 15 días no, cosa de que se postergue para que tengan clase en el verano, que esa sería una de las alternativas, que es donde hay menos contagio. Vamos a tener que ir adaptándonos a esta nueva realidad, porque empezar a ver un colega de ustedes con 33 años falleciendo, pareciera que la sociedad no se sensibilizó demasiado con nuestros viejos en algunos sectores. Hoy el nivel de contagio es mucho más masivo. Nuestros jóvenes ocupan las camas durante más tiempo en las unidades de terapia intensiva. Por lo tanto, eso resiste y complica la situación de las camas de terapia intensiva, que va a haber que aumentarlas. Hoy hay problemas de conseguir oxígeno, se van agrandando las variables de los problemas que vamos a generar y nosotros tenemos que ir solucionándolo. Sí, bueno, no se pueden inventar más médicos de un día para el otro. No se pueden inventar más médicos de un día para el otro, pero tenemos que encontrar la salida. Lo que habría que atacar en forma inmediata es la nocturnidad y la parte social. Las reuniones sociales hay que restringirlas, yo no tengo duda. Ahora viene el invierno, todo se complica para las actividades al aire libre, pero si la sociedad no toma conciencia de lo que pasa dentro de nuestros hospitales y lo que viven muchas familias sanrafaelinas, familias de Alvear, realmente no lo vamos a lograr. Yo he escuchado a muchos decir, es una cuestión de conciencia social. Bueno, está demostrada que hay un sector de la sociedad que no está dispuesta a tener conciencia social o a tener solidaridad con el otro en su comportamiento. No están dispuestos. Usted habla de la numeración, que puede ser el número de DNI. ¿Horario corrido? El horario corrido es muy importante en ciertas ciudades muy grandes donde todo el mundo se mueve. Se usa para cortar las llegadas en colectivo. Si nosotros hiciéramos horario corrido, acortaríamos la cantidad de horas comerciales. Entonces juntaríamos más gente. No veo muy positivo en San Rafael, no nos sirvió a nosotros en San Rafael acortar demasiado los horarios. Es verdad que a medida que se pone más frío, es mejor cortar ese horario porque se cierran las puertas de los negocios, porque nadie quiere tener frío, porque quien anda en el vehículo cierra las ventanillas, y está demostrado que los lugares de encierro, como este en el que estamos, es un lugar de posible mayor contagio. Usted dijo recién escucharnos, dijo esa palabra. ¿Es consciente que la gente en la calle pide a gritos determinaciones importantes por parte de nuestro representante? Yo soy consciente, hablo con mucha gente. Quiero que las medidas que tomamos sean útiles, porque si no ponemos a la sociedad en un esfuerzo donde los que se niegan a hacer ese esfuerzo terminan complicando a los demás. Entonces, para esto es muy necesario una articulación. Tiene que funcionar la justicia, la policía, el municipio. Todos los sectores del Estado tienen que funcionar articulados. Si no funcionamos articulados y no podemos hacer cumplir a los que no quieren cumplir, solamente estamos afectando
al sector que tiene la voluntad. Entonces, en principio, yo he preferido esperar al gobernador hasta el día miércoles para ver si podemos articular medidas de acuerdo. Aunque tomemos medidas diferentes, pero si el gobernador respeta las medidas que tomamos aquí y me da apoyo con la policía para que la controlemos, eso funciona. Si lo hacemos todos peleados, no funciona. Eso ya está a la vista. Entonces, lo que estamos buscando es, conseguimos todos juntos, algunos somos más restrictivos, otros menos, acortar los horarios nocturnos. Esto evidentemente está dando un buen resultado. Alvear está en una situación drástica, ya hubo un acuerdo, y me parece buenísimo los acuerdos también con las cámaras empresariales. Yo me voy a reunir mañana con la Cámara de Comercio y vamos a ir viendo la toma de decisiones con respecto a un año que va a ser muy diferente. De qué manera, y también con el Sindicato de Comercio tengo una reunión pendiente que voy a estar hablando esta tarde para ver de reunirnos, para ver cuánto es el porcentaje del personal que viaja en colectivo, cuáles son los horarios, cuáles serían las posibilidades de modificar los horarios. Yo no sé, quiero sobre todo que tengamos mucha coherencia y que fundamentemos cada una de las acciones que tomemos, pero desgraciadamente llegó el momento de las restricciones. Si existiera la conciencia social integral, no harían falta las restricciones, pero evidentemente no existen. Y lo pueden ver cruzando la plaza. El 2020 nos dejó una enseñanza importante, pero evidentemente mucho no evolucionamos. En concreto, por este 2021, ¿estamos mejor o peor? ¿Y cuál es el panorama de acá al mes que viene? Porque mucho más no se puede proyectar tampoco. En función de lo anímico, el 2020 fue muy duro. Primero porque, recuerden bien que empezamos usando medicamentos que no servían, se usó la dioxicloroquina, a mí me la dieron, el dióxido de cloro, se hicieron un montón de cosas, la vacuna no existía, solamente se veía un panorama muy negro, pero lo mejor fue lo que yo te decía, que en el caso de San Rafael no fue el caso del Gran Buenos Aires, del AMBA, lo tuvimos que vivir en un tiempo corto. Si bien estábamos en una cuarentena donde no teníamos información, todo era imprevisible, todo era imposible de evaluar, por lo tanto eso genera una angustia mucho mayor. Creo que hoy sabemos que tenemos que lograr la vacuna, que tenemos que llegar, ya hay un sector de la población vacunado, sabemos que vienen vacunas en camino y sabemos lo que tenemos que hacer. En su momento la situación era de mucho mayor angustia, me parece a mí, por lo menos la etapa fuerte de angustia todavía no la estamos viviendo para esta temporada, que puede llegar a serlo, porque lo están viviendo nuestros vecinos de General Alvear, que evidentemente lo que se demostró es que las ciudades más chicas de la provincia y del interior de la provincia tenemos una mayor debilidad de nuestro sistema sanitario, y esto es grave. Por lo tanto, evidentemente, si estas cepas nuevas son más contagiosas, no vamos a estar muy diferente a lo que estuvimos el año pasado. Muy bien, y con la palabra del intendente Mir Félix, la segunda parte completa, ha llegado el momento de ir a nuestro segundo corte comercial, pero antes tenemos algo para contarles y una muy buena noticia. Con tarjeta naranja, en cualquiera de las sucursales de Pinturería Sáez te vas a encontrar un regalo fenomenal. Podés renovar los colores de tu casa con esta promo que está muy, muy buena. Ya mismo podés aprovechar un 10% de descuento y además 10 cuotas sin interés con todos los productos justamente con tarjeta naranja y Pinturería Sáez. Con naranja en Pinturería Sáez, aprovecha 10%.
por supuesto, tenemos que repasar las noticias breves. Nuevo punto Wi-Fi en el Niwil. Se habilitó el nuevo punto Wi-Fi para estudiantes sin conectividad en el Salón de Usos Múltiples de este distrito. La red abierta funciona de lunes a viernes y se suma a las otras 16 locaciones distribuidas entre ciudad y distrito. Hablamos ahora de obra pública, remodelación del Paseo Luis Huerta. Las cuadrillas ya llegan al tramo que va entre Suipacha y Beltrán, donde se están hormigonando las veredas. Próximamente se va a continuar hasta Avenida Alberdi. Atención municipal de reclamos. Desde el municipio, de 8 a 20, se pueden realizar este tipo de reclamos al 0800-222-0600. Se reciben reclamos por limpieza, luminarias, arbolado público, recolección de residuos. En el mismo horario también se piden los turnos para las licencias de conducir. El momento de compartir los números del COVID en toda la República Argentina. ¡Ay, Dios mío, no bajamos, Por arriba, lejos de los 20.000, 25.495 los nuevos casos confirmados en las últimas 24 horas. Otra vez, récord, en este caso de víctimas fatales, el que más duele. 516 personas murieron hoy a causa de COVID-19. El total de fallecimientos en toda la Argentina, 62.599. Mire qué numerito tenemos para el sur de Mendoza. No, estoy mirando San Rafael directamente. Tremendo. Y Malargüe también. 253 nuevos casos en el sur de Mendoza. 187 para San Rafael, 50 para General Alvear y Malargüe, que tiene un repunte importante con 16 casos. Y hablamos de un nivel de positividad mayor al 50%. Del 54-55% aproximadamente en el último testeo. Estamos hablando de las últimas 24 horas. Bien, estos son los datos de los que disponemos hasta el momento. Los datos de la totalidad de la provincia de Mendoza no han arribado por parte del Ministerio de Salud. ¿Quién va a trabajar hasta la hora 24 hoy o hasta la hora 0, como más le guste? Comenzamos con Farmacia San Juan en Avenida Bellofet 199 y Farmacia 16 horas en Avenida Libertador 206. ¿Y quién lo harán toda la noche? Se pregunta usted y yo le contesto. Adolfo Calle, de la calle Adolfo Calle 1806 y la Farmacia Independencia de Avenida Mitre y Edison. ¿A quién le toca en Alvear esta noche? Durante toda la noche Farmacia San Ramón en Avenida Libertador Sur 325. Presenta los datos del tiempo, Los Merino Pinturerías. Una caída importante en la última hora, Walter. Habíamos arrancado casi con 20 grados, estamos en 15.8 según el termómetro de Monín Di Pietro, 66 el porcentaje de la humedad, viento del noroeste a 14 kilómetros en la hora, visibilidad perfecta, cielo despejado. ¿Y cómo viene el resto de los días? A ver. Bastante estabilidad, perdón. Sí, una semana, lo decíamos anoche, casi aburrida para hablar del tiempo, porque el tiempo bueno es una constante. Para mañana miércoles mínima de 11, máxima de 25. El día jueves la mínima estará en 12 grados, la máxima también ascenderá a los 25 grados. Y el día viernes aparece algo de nubosidad, algo nublado nos dice para el día viernes, con una mínima de 12 y la máxima de 24 grados. A mí me agrada, no me quejo para nada, sobre todo porque a partir de las 18, 18:30 es como el termómetro rápidamente comienza a bajar. Qué buen tema que ha elegido Contreras, Para nuestro señor director, le gusta. Ah, ¿le gusta él? Sí, fanático sí. de Greyjoy. Tenía... Tiempo cumplido, nos reencontramos mañana bien tempranito, 7:30 de la mañana con Bonita Mañana y al mediodía, por supuesto, la primera edición. ¿Nos vamos bailando? No. No. Ni Dios permite. Chao. Hasta mañana. We're gonna
chicos, ¿cómo estuvo el día hoy? Ah, ¿aprendieron mucho? Seguro que sí. Pero este día que nos llenó de sabiduría está por terminar. Llegó la hora de dormir. Ay, qué cansadito que estoy. Vamos a descansar y a cepillarnos los dientes. Y no olviden rezar una oración y pedir por los papás.